¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Porque yo muy nervioso. Les quiero pedir que abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 2. Voy a darles lectura de los versículos 36 al 38 y les voy a pedir que ustedes me sigan ahí en sus Biblias. Hechos 2, del 36 al 38. Dice así en esta parte de la Biblia, en Hechos 2, del 36 al 38, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué interesante pasaje. Aquí podemos encontrar muchas cosas para analizar y para aprender. Y para traer esto en contexto, les quiero decir rápidamente lo que es el capítulo 2 del libro de Hechos. De los versículos del 1 al 13 se relata la venida del Espíritu Santo. Cuando los apóstoles estaban en ese aposento alto, vino el Espíritu Santo y relata que empezaron a hablar en lenguas, y ese lo relata de los versículos 1 al 13. Del versículo 14 al 21, Pedro hace una referencia a un libro del Antiguo Testamento, al libro de Joel, y lo dice de memoria, parte de ese libro de Joel, donde está una profecía precisamente, donde dice que en aquellos tiempos Dios derramará su espíritu y empezarán a tener sueños y a profetizar y a hablar en lenguas y esto que acaba de pasar en el día de Pentecostés. Del versículo 22 al 35, Pedro establece que ese día se ha cumplido. Es decir, dice que esa profecía de Joel en ese momento es cumplida por lo que acababa de acontecer. Pero más allá de eso, Pedro se refiere a que si se está cumpliendo la palabra de Dios, si esa profecía de Joel se está cumpliendo en ese momento, es por una sola causa, que el Mesías ya está con ellos. Y Pedro les dice a los que estaban ahí que esa profecía ahora es cumplida en la persona de Jesús. Y esto a los que estaban oyendo les causó mucho impacto. Es decir, ellos no hacían ese análisis de que la profecía de Joel ahora se estaba cumpliendo, pero más que nada presentaba a este Jesús como Señor y Cristo. Y cuando vemos este sermón o este discurso que Pedro les dice a los que estaban ahí, vamos a empezar a ver algunas cosas muy interesantes, porque en este pasaje vemos a quién está dirigido ese primer discurso. Dice que había una multitud ahí, y Pedro dice que se paró y empezó a decirles, empezó a compartir la palabra, y le escucharon. Es decir, es el primer discurso de Pedro. ¿Qué había pasado aquí con ese Pedro pescador, enojón, iracundo? A este nuevo Pedro que les habla a más de 3,000 personas en ese su primer mensaje. ¿Y a quiénes está dirigido este mensaje? Vean por favor en el versículo 36. Dice Pedro: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es decir, les está hablando a una multitud y se refiere a ellos como que ustedes fueron los que crucificaron a Jesús. Y dice, pues a este Jesús es el que ahora yo les digo que, cumpliendo la profecía de Joel, demuestra que Él es el Mesías y que por eso Dios lo hizo Señor y Cristo. Y esto les impacta a estas personas. Ahora, fíjense muy bien y vamos a ver a quién se refiere la Biblia como a quienes crucificaron a Jesús. Vamos por favor al libro de Mateo, capítulo 26.
Mateo 26, del 1 al 4, le voy a dar lectura. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces, y aquí vienen las personas que describe la Biblia, de quiénes fueron los que hicieron el complot para entregar y crucificar a Jesús. Dice: principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para crucificarle. Qué interesante y qué impactante. Es decir, en Hechos 2, Pedro les dice: a Jesús a quienes ustedes crucificaste. ¿Y quiénes participaron en esto? Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo. Imagínense nada más el núcleo de personas que estaban ahí, principales sacerdotes, es decir, no eran solamente algunos religiosos, eran principales sacerdotes. En ese tiempo decir que un principal sacerdote era una persona que tenía una alta jerarquía dentro de la religión, es decir, eran religiosos de alto puesto, de alto renombre. Y dice, y los escribas también. Si podemos pensar quiénes eran los escribas de aquel tiempo y los podemos traer a nuestra época, los escribas eran gente muy culta, era gente muy estudiada. Podríamos decir ahora que eran los que ahora tienen un título. Y los ancianos del pueblo, es decir, estaba ahí la crema innata de la sociedad, puro fifí, nada de naco. O sea, de los altos rangos de la sociedad, socialmente y económicamente. Y les hace ver que a ellos les faltaba tener a Jesús, como dice en el versículo 36 de Hechos 2, Señor y Cristo. ¿Qué significa esto de que Dios lo ha hecho Señor y Cristo? Y a ellos les impactó eso. Bueno, Señor se refiere a ser dueño. Ellos no tenían a Jesús como dueño, y Cristo ellos no lo tenían como Salvador, a pesar de que eran de altos jerarcas religiosos, culturales y económicos o sociales, pero nada de eso les sirvió porque no tenían a Cristo como su dueño y como su Salvador. Y esto les impactó tanto que dice en el versículo 37 de Hechos 2 que al oír esto se compungieron de corazón. ¿Se imaginan ese momento? Altos religiosos de alto nombre, escribas, es decir, gente muy estudiada y de la más alta sociedad, que les haya impactado esto, que Pedro les ha demostrado que ellos no tenían a Jesús como Señor y como Cristo, que dice que hasta se compungieron de corazón. Y en resumen podríamos decir que ni en los títulos religiosos, ni lo que uno hace activamente en una iglesia, ni la posición económica, ni la posición social, ni los títulos profesionales nos sirven de nada si no tenemos a Cristo como Señor y como Cristo. Pero ¿qué pasó después con este núcleo de personas? Vamos a leer, por favor, Hechos 2, del 39 al 42. En Hechos 2, del 39 al 42 leemos: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y las oraciones. Y aquí, ¿qué pasó aquí? A ver, vamos analizando este capítulo. Dice la Biblia que les habló a este tipo de personas y todos se compungieron de corazón. Todos al oír el mensaje de Pedro se pusieron tristes, se pusieron sentimentales, se compungieron de corazón. Pero ¿qué pasó después?
Dice en el versículo 41, así que, y esta palabra, esta frase, implica una consecuencia. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es decir, en consecuencia, los que recibieron esta palabra se añadieron. Y vemos después lo que hicieron estas personas después de que se añadieron. Dice que perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Pero si se dan cuenta, aquí empezamos a ver algo que no cuadra, que no checa. Toda la multitud que oyó Pedro, toda, se compujeron de corazón. Es decir, aceptaron ese hecho. Pero dice que solo los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día. Entonces hay una situación aquí que no todos los que oyeron esa palabra se añadieron a la iglesia después. ¿Y por qué si todos se compujeron de corazón? Podríamos pensar, si todos aceptaron el hecho, ¿por qué no todos siguieron con esto? La Biblia dice que fueron 3,000 personas, seguramente había mucho más. ¿Cuántas? No lo sabemos, quizás 4,000, 5,000, no lo dice la Biblia, pero sí nos deja ver que eran mucho más de 3,000, pero solamente 3,000 son los que recibieron la palabra y siguieron adelante en esta vida cristiana. Entonces, vamos a analizar qué es lo que les pasó a los que no siguieron. ¿Qué fue lo que pasó? Si vemos en Hechos 2:38, cuando se compujeron de corazón, preguntaron a Pedro y a los apóstoles: ok, ya lo entendimos, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué haremos? Y la contestación de Pedro fue una palabra que conocemos, que pensamos, que incluso la predicamos y que incluso es como una palabra muy en boga dentro del lenguaje cristiano y que la usamos mucho, pero que lamentablemente a veces no practicamos, y eso es lo que les pasó a estas personas. Pedro les dijo solamente una palabra: arrepentíos. No les dijo: vayan a la sinagoga 1 año, estudien la Biblia 1 año, váyanse al discipulado, hagan esto, hagan lo otro, váyanse de rodillas a la sinagoga, no, nada más una petición: arrepentíos. Y vemos que no todos lo hicieron. Entonces aquí, fíjense qué interesante, que nos dice la Biblia que todos se compujeron de corazón, pero entonces si seguimos la secuencia, solamente el siguiente paso, que era arrepentirse, no lo siguieron todos. ¿Qué pasó con los que se quedaron ahí? Y aquí podemos analizar que los que se quedaron solamente tuvieron un remordimiento momentáneo por lo que acababan de escuchar, pero el siguiente paso, que era arrepentirse, ya no lo hicieron. Entonces esto nos muestra que tenemos que tener mucho cuidado en diferenciar el remordimiento con el arrepentimiento, porque estas personas seguramente se sintieron acongojadas, tristes, reconocieron inclusive que le habían fallado a Dios, pero el siguiente paso ya no lo llevaron adelante, ya no se arrepintieron y se quedaron nada más con un remordimiento. Y vemos que este remordimiento no les sirvió para seguir el camino cristiano, porque dice que solamente los que recibieron la palabra fueron añadidos ese día. Si vemos la secuencia de los hechos, o la secuencia que debería de ser este camino, este andar cristiano, pues sí, primero es reconocer, y creo que eso todo nos ha pasado en la vida por una u otra razón, nos hemos sentido con remordimientos, pero después tenemos que pasar a recibir la palabra. Dice la Biblia que la fe es por el oír, pero el oír la palabra. Y estas personas, después de tener ese remordimiento, recibieron la palabra y después obedecieron a Pedro, se arrepintieron,
después se bautizaron, aclarando que el bautizo no es una doctrina de salvación, pero sí es un paso de obediencia en esta vida cristiana. Y después, ¿qué hicieron? Si vemos lo que después hicieron todas estas personas, pues ahí ya era una iglesia. Dice que seguían la doctrina de los apóstoles, dice que oraban unos con otros, que compartían unos con otros. Y a veces vemos hermanos que parecen así como que el llanero solitario, ¿no? Que solitos quieren andar en la vida cristiana y ya no siguen en esto. Y vemos también muchas vidas cristianas que de repente nos sentimos fracasados y que no avanzamos. Y vemos mucha gente que no termina de aceptar a Jesús como Señor y como Cristo. Quizás ese sea el problema. El que no se han arrepentido y que no llevan a cabo este paso de un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento que lleve a Dios. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado en diferenciar cuando uno tiene un remordimiento y cuando uno verdaderamente tiene un arrepentimiento. Quiero que veamos algunas situaciones en que vamos a diferenciar el arrepentimiento con el remordimiento, para que tengamos cuidado y vayamos verdaderamente con un arrepentimiento que nos lleve a Dios. Hace poco vi un video, cuando yo estaba preparando este mensaje, de repente vi en la tele una historia que les voy a platicar, que me hizo ver todas las consecuencias que tiene el solamente tener un remordimiento. Y esto pasó hace un poquito más de 30 años. Yo creo que a los que nos gusta el fútbol, yo creo que recordamos este hecho, pero a los que no les gusta el fútbol, no se preocupen, no voy a hablar de fútbol, nada más voy a contarles este ejemplo de una persona. Fue en el año de 1989, había un partido de fútbol entre la selección de Brasil y Chile para clasificarse al Mundial de Italia 90. Y ese partido definía quién iba al Mundial entre Brasil y Chile. Si ganaba Chile, Chile iba al Mundial. Si ganaba Brasil o empataban, pasaba Brasil. El portero de Chile era un portero fabuloso que se llamaba Roberto Rojas, le decían el Cóndor, y el partido era en el estadio de Maracaná de Brasil. Todo estaba puesto para que Brasil fuera al Mundial. Chile ganarle a Brasil en su propio estadio era muy difícil y muy complicado, no tenían la confianza de poderlo hacer. Y en el primer tiempo anotó un gol Brasil, iba ganando Brasil 1-0. Las probabilidades de Chile ya eran casi nulas de remontar el marcador. Entonces, por ahí, empezado el segundo tiempo, en una jugada en la portería de Chile, cae una bengala del público y cae junto al portero, junto al Cóndor Rojas, y de repente el portero está en el suelo, van, lo atienden, y cuando lo paran tiene toda la cara ensangrentada y una cortada aquí. Se suspende el partido. Muchos dicen que debido a eso iban a suspender a Brasil y Chile iba a ir al Mundial de Italia 90 sin haber ganado el partido. Pero resulta que después empiezan a analizar la jugada, empiezan a ver, y resulta que ven que la bengala jamás tocó al portero. Y entonces empiezan a investigar, y hasta que dan con los hechos verdaderos, y resulta que el portero se había escondido en el guante una punta de bisturí, y cuando tuvo la oportunidad de que cayó la bengala, se hizo una cortada, y lo cacharon. Lo suspendieron de por vida. Chile no va al Mundial, y la vida de este portero pues se vino para abajo. De eso hace como 2 años se cumplieron 30 años y entrevistaron a este portero. Y lo que dijo me dio la idea de ver qué es lo peligroso de solamente tener un remordimiento. Cuando lo entrevistaron, él lo primero que dijo es que yo le quise hacer un bien a la selección de Chile. Es que además muchos me obligaron a hacerlo.
Y él hablaba de su vida durante esos 30 años y era una vida que se tuvo que esconder porque tuvo amenazas. Él mismo decía que no vivió en paz, no ha vivido en paz desde ese entonces, que siempre está recordando que cada día tiene que recibir insultos, que una vida desastrosa. Pero la entrevista a mí me produjo una sensación de decir, caray, o sea, ¿cómo es posible que una persona quede con un remordimiento tanto tiempo? Y esto me sirve para dar un ejemplo y para que junto con ustedes veamos los peligros de solamente tener un remordimiento y ver comparativamente cuándo es un remordimiento y las consecuencias que tiene y cuándo debemos de ir a Dios con arrepentimiento. Para empezar, el remordimiento siempre trata de justificarse a sí mismo pensando que uno hizo algo para bien. Este portero decía, pues sí, reconozco que hice mal, pero lo hice para hacer un bien a Chile, para que Chile fuera al Mundial. El arrepentimiento, reconocemos ante Dios que uno es culpable y que uno hizo ese acto y lo reconoce plenamente. El remordimiento se justifica pensando que no hizo daño a nadie. Cuando uno hace algo y viene por ahí ese remordimiento, porque uno sabe cuando uno actúa mal, uno trata de justificarse y de salirse así como por la tangente, de decir, bueno, pero no le hice daño a nadie. O sea, a lo mejor el ladrón de la combi dice, pues sí robé, pero no maté a nadie. A lo mejor si decimos, como este caso del portero, bueno, pues no dañé a nadie, nada más yo me herí, pero no le hice daño a nadie. El arrepentimiento, aceptamos que le hemos fallado a una persona, a Dios, y que hemos pecado contra Él. El rey David, una persona que la Biblia lo describe como un varón conforme al corazón de Dios, aunque nos cueste trabajo pensarlo, pero también pecó. Pero cuando pecó, no le echó la culpa a nadie, ni dijo, pues es que no le dañé a nadie. Él dice en el Salmo 51, 3, 4, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El remordimiento siempre guarda o quiere guardarlo en secreto y que nadie lo sepa. O decir, cometemos algo, tenemos remordimiento y mejor no le cuenten a nadie, mejor me lo guardo para que nadie lo sepa, nada más yo me voy a quedar con eso. El arrepentimiento no podemos quedarnos callados. Lo confesamos delante de Dios y se lo hacemos ver, aunque Dios ya lo sabe, pero vamos y lo decimos y lo confesamos. El remordimiento es temporal, es decir, podemos hacer algo malo, podemos cometer algunos actos que sabemos que no están bien y por un tiempo estamos mal, ¿no? Como que estamos así de que, ay, híjole, lo que hice y ay, sí me siento mal, pero poco a poco con el tiempo se va olvidando y después ya no nos acordamos, lo volvemos a hacer y entramos en un círculo vicioso del cual no vamos a salir. El arrepentimiento es algo para siempre y es eterno. Tiene una solución eterna. Dice en Primera de Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Y dice en el Antiguo Testamento que cuando confesamos nuestros pecados, Él echa al mar todas nuestras rebeliones y jamás las vuelve a sacar. El remordimiento, no tenemos paz. Siempre es esta piedrita en el zapato que nos está diciendo, acuérdate cuando hiciste esto, y acuérdate, y no tenemos paz. Estamos viviendo una vida atormentada. Y este tormento, esta situación que nos lleva a un remordimiento, inclusive puede ser tan malo y hace tanto daño que pudiera hacernos incluso cometer actos no muy buenos,
como por ejemplo el suicidio. Sabemos y conocemos de mucha gente que se ha suicidado porque no puede con el remordimiento. Es decir, el remordimiento lo lleva a eso. Eso digo en casos pues ya extremos, pero si no es este caso, luego vemos a la gente que vive enojada, que vive frustrada, que vive de malas, que vive queriendo hacer daño siempre a los demás. Y a veces uno se podía preguntar, bueno, ¿qué le pasó a esta persona, no? Que vive así, atormentada y siempre está de malas, no tiene paz, no tiene una plática positiva y todo eso. Seguramente son los remordimientos que están ahí en su vida, siempre atacándolo y diciéndole y recordándoles lo que hicieron. Y es decir, el remordimiento no te deja vivir en paz. El arrepentimiento no nos conduce a ninguna desesperación, porque dice la Biblia que Dios es un Dios de amor y de paz. Dice Jesús que cuando Él se fue les prometió a sus discípulos y a nosotros también que su paz era una paz que no iba a entender el mundo y que sobrepasaba todo entendimiento. Y a veces en comparación podemos ver a una persona que aparentemente tiene todo, hablando materialmente, y es una persona que vive, dice uno, híjole, pues no sé qué bicho le picó, que siempre está de malas, ¿no? Y por el contrario, a veces vemos personas humildes, con problemas como todos, pero que los ve uno y dice, caramba, esta persona irradia paz, me gusta platicar con ella porque cuando platica siempre me platica de cosas buenas y me transmite su paz. ¿Qué es esto? Pues nada más es la paz y el amor de Dios que vive en esta persona. Y esa persona no está libre tampoco de haber hecho cosas que no le agradan a Dios. ¿Quién no lo ha hecho? ¿O quién no hemos atravesado por situaciones en las que sabemos que hemos ofendido a Dios? Pero la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y el remordimiento está ahí atacando toda la vida, y el arrepentimiento que lleva a Dios nos da esa paz. El remordimiento va directamente a los sentimientos. Es decir, me siento mal. Intelectualmente, sentimentalmente, es algo que está ahí toda la vida atormentándome, es decir, va directamente a los sentimientos. Lo que le pasó a las personas que Pedro les compartió, dice que se compungieron de corazón, es decir, seguramente todas en ese momento sintieron, hablando de sentimientos, algo que les apachurró el corazón y dijeron, ay caramba, sí hemos hecho esto, pero ahí se queda como un sentimiento. Cuando vamos en arrepentimiento, no solamente se queda en nuestro corazón, sino que eso más bien va dirigido a acciones. Es decir, no nos quedamos cruzados de brazos y ¡ay, qué bonito siento el amor de Dios! No, ahora eso nos lleva a hacer actos y acciones en favor de eso. El arrepentimiento no se queda callado, no se queda quieto. Y el remordimiento ahí se queda estático, sin hacer nada, ahí dentro del corazón, y ahí se va a quedar si es que no lo sacamos. Y para concluir, solamente quiero poner dos ejemplos bíblicos entre el remordimiento y el arrepentimiento. Y el mayor ejemplo bíblico que tenemos de alguien con remordimiento, pues es Judas. Judas dice que después de haber vendido al Señor, seguramente también tuvo ese remordimiento y también seguramente se compungió de corazón, tanto que ya hasta rechazó el dinero que le habían ofrecido. Pero ¿qué es lo que hizo? Fue y se ahorcó. No fue salvo porque no se arrepintió, solamente sintió remordimiento. Y eso lo hizo no vivir tranquilo, fue y se ahorcó. Y un ejemplo de bíblico, solamente por poner uno, porque podríamos pasar aquí mucho tiempo viendo ejemplos de gente que fue en arrepentimiento a Dios, es Zaqueo. Vamos a Lucas 19, 1 al 10.
Le voy a pedir a mi hija Raquel, si desde ahí, de ese lugar, nos lee Lucas 19, del 1 al 10, por favor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para ver, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que postres en mi casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo vuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Qué fabuloso y qué tremendo pasaje bíblico la historia de este Zaqueo. ¿Y saben qué me encanta de este pasaje? Que dice que Jesús le pidió a Zaqueo: oye, Zaqueo, hoy voy a ir a cenar a tu casa, recíbeme. Y Zaqueo le recibió. Y cuando estaba ahí, si se dan cuenta y leemos bien ese pasaje de la Biblia, Jesús nunca le dijo a Zaqueo qué hacer. Es decir, Jesús nunca le dijo a Zaqueo: mira, Zaqueo, para que ahora te reivindiques, ahora haz esto, ahora haz lo otro, ahora tal. De hecho, el pasaje dice que Jesús habló después de la acción de Zaqueo, pero antes no. Qué fabuloso, ¿no? Que cuando nace del corazón de la persona arrepentida y agradecida, tener esta clase de acciones. ¿Y qué es lo que había hecho Zaqueo? Bueno, Zaqueo era funcionario del SAT de aquel entonces y cobraba impuestos, pero al leer un poquito de historia, vemos que esos cobros de impuestos pues no eran métete a la página del SAT y haz tu declaración y paga impuestos. Era de ir y quitarles literalmente el dinero a las personas, de que ahora sí que cooperas. Y en ese accionar, seguramente Zaqueo robó y le quitó dinero a muchas personas. Pero cuando Jesús lo vio, le dijo: voy a ir a cenar a tu casa. Le recibió. Y de recibió implica muchas cosas, que no solamente le recibió físicamente, sino también le recibió en su corazón y le aceptó a Jesús. Y Jesús no le dijo absolutamente nada de qué hiciera después. De él salió y dijo: pues ahora si he hecho esto, lo voy a dar al doble. Y si hice esto, pues ahora me voy a dedicar a eso. Y Jesús se alegró y dijo: bueno, la salvación ha llegado a esta casa. El remordimiento se queda ahí en un sentimiento guardado en el corazón, y el arrepentimiento hace que nosotros reivindiquemos y querremos dar más de lo que hemos recibido. Es decir, el arrepentimiento es una acción, es una decisión que Dios pone en nuestro corazón para resarcir lo que hemos hecho mal. Entonces, si vemos en este análisis y lo que pasó con estas personas, tengamos mucho cuidado en solamente tener un sentimiento de remordimiento. Realmente vayamos con arrepentimiento a Dios, y ese arrepentimiento nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad, nos va a dar seguridad, y nos va a poner en nuestro corazón, si es su caso, poder resarcir cosas que hemos hecho, nos las va a llevar a hacer. Quiero terminar con una frase que a mí me impactó mucho, me impacta mucho de hecho, porque a veces cuando estamos acongojados de corazón, o cuando sentimentalmente tenemos un remordimiento, físicamente hasta podemos tener acciones como el llorar así mucho, desesperar, gritar y todo, y a lo mejor podríamos pensar: ay, esa persona está bien arrepentida, ¿no? Mucho cuidado en que no se quede solamente como un remordimiento. Cuando vemos la acción final de un remordimiento y de un arrepentimiento,
podemos decir que arrepentimiento no es cuando lloras, es cuando cambias. Amén. Quiero pedirles que cerremos nuestros ojos para orar. Señor Padre bendito, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra, porque tú eres un Dios de amor, Señor, porque sabemos que tu amor y tu paz sobrepasa todo entendimiento, y por eso queremos ahora, Señor, venir al trono de tu gracia, Señor, para que tú nos des, Señor, en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, arrepentirnos verdaderamente de las cosas que sabemos que no te han agradado, Señor. Queremos tener una nueva relación contigo, queremos tener una relación, entregarte nuestra vida, y como dice tu palabra, que tú seas Señor y Cristo, que tú seas nuestro Señor, porque queremos que tú seas el dueño de nuestra vida, el dueño de todo lo que somos, Señor, y que seas nuestro Cristo, que seas nuestro Salvador, que seas nuestro Rey. Llévanos, Señor, a que cada vez que te ofendemos y cada vez que hacemos cosas que no te agradan, vayamos al trono de tu gracia a pedirte perdón, Señor, y a entregártelas. Que no nos hagas quedarnos con eso, que no solamente sea un arrepentimiento, que no sea un remordimiento, que sea un arrepentimiento genuino de nosotros, para que tú cambies todo eso, Padre bendito. Te damos gracias y te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.